Bienvenidas y bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera agradecerles infinitamente a todas y todos por su gran apoyo y por sus comentarios, pues al momento de subir este video ya son más de 500 personas suscritas a este proyecto dedicado especialmente a ustedes y al derecho administrativo en México. Ello sin duda representa una gran inspiración para su servidor para continuar compartiéndoles este tipo de contenido. Muchas gracias. En esta ocasión trataré un tema muy particular que se relaciona con el derecho administrativo. Veamos, pues, qué es el procedimiento especial sancionador. Este proceso pertenece, como bien lo supones, a la rama del derecho electoral. Ponte cómoda o cómodo porque daremos un recorrido por los antecedentes más importantes que dieron origen a este procedimiento, uno de los más importantes en materia electoral, especialmente porque este año, 2024, representó el más importante en la historia de México. Para llevar a cabo dicha tarea, tomaré como referencia los siguientes ordenamientos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE. También estaré utilizando jurisprudencias, tesis y criterios relevantes exclusivas en materia electoral, mientras que, en la parte doctrinaria, me basaré en las siguientes obras: Ferrer Silva, Carlo Alberto, Presente, Pasado y Futuro del Procedimiento Especial Sancionador, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México. Roldán Sopa, José, El Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral, publicado por el entonces Instituto Federal Electoral. Y Madrazo Lajos, Alejandro y García Figueroa, Génesis del Procedimiento Especial abreviado ante el Instituto Federal Electoral, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más que agregar, comencemos. A modo de introducción, partiremos preguntándonos qué es el Procedimiento Especial Sancionador, el cual llamaremos en adelante PES. Para dar respuesta a este primer cuestionamiento, tomaré la primera definición que nos proporciona el autor José Roldán Sopa, quien expone que el procedimiento especial sancionador es el medio de impugnación que instrumenta la facultad del Estado mexicano para sancionar conductas ilícitas en el contexto de un proceso electoral o de participación ciudadana, con excepción de los delitos electorales. Su finalidad es doble, pues es disuasor y represor de ilícitos, pero también garante del proceso de la democracia representativa y de los derechos de los actores. Muy bien, ahora construiremos una definición de lo que es el procedimiento especial sancionador, conforme a lo que el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen en su articulado. El PES es aquel procedimiento que será instaurado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE cuando, durante un proceso electoral, sea federal, local o concurrente, existan 1. Violaciones relacionadas con el uso, destino y acceso a tiempos de radio y televisión. 2. Violaciones relacionadas con propaganda gubernamental, particularmente cuando ésta contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 3. Violaciones a las reglas de propaganda política o electoral. 4. Actos anticipados de precampaña o campaña. Y 5. Propaganda calumniosa. En este punto estarás preguntándote de dónde surgió este procedimiento. De manera muy breve, veamos cuáles son los motivos y deficiencias que dieron origen al PES. Analicemos entonces, de manera sintética, la sentencia Sub-Rap 17/2006. Muy bien. Este procedimiento fue instaurado en la ahora Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual pasó a abrogar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la reforma constitucional de 2014 a 2015. En palabras del autor Carlos Alberto Ferrer Silva, el PES es el resultado de una serie de problemas relacionados con el acceso equitativo a los tiempos de radio y televisión, y su regulación legal. A diferencia del modelo legal anterior que solo preveía un procedimiento sancionador administrativo genérico, con la reforma se introdujo, además de un procedimiento sancionador ordinario, un procedimiento especial sancionador en el que se establecieron las reglas básicas de este mecanismo depurador y los sujetos obligados por él.
Entre los sujetos contemplados se incluyó a ciudadanos y cualquier persona física o moral, concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Tal y como lo expone dicho autor, así como por el reconocimiento explícito de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no contemplaba un procedimiento distinto al ordinario sancionador, encargado de resolver las controversias y situaciones derivadas del uso de tiempos en radio y televisión, principalmente. Si bien es cierto que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral contaba con las atribuciones suficientes para resolver estas cuestiones, también lo es que la restricción del uso de tiempos en radio y televisión, de ninguna manera, podía ser resuelto mediante un acuerdo administrativo en razón de que esto representaría un acto de molestia y, por supuesto, una violación constitucional al no garantizar el derecho de acceso a la justicia. Cuestión por demás que derivaría en la provocación de daños irreparables durante los procesos electorales. Es por ello que, tal procedimiento no puede ser idéntico al procedimiento administrativo sancionador, debe ser más expedito, sin dejar de estar revestido de las formalidades esenciales del procedimiento, sobre todo porque el eventual ejercicio de una atribución de la autoridad electoral tendría una finalidad preventiva y coercitiva, a efecto de lograr la efectiva protección del bien jurídico tutelado, de tal forma que la garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 constitucional no se vea mermada como consecuencia del transcurso del tiempo. Concluyendo con esta pequeña síntesis histórica, podemos decir que este procedimiento guarda una relación entre el derecho administrativo y el derecho electoral porque, como más adelante lo detallaré, la sustanciación e imposición de medidas cautelares queda a cargo del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y su Comisión de Quejas y Denuncias, al contar con las facultades y atribuciones que la LEGIPE y el Reglamento de Quejas y Denuncias otorgan a este organismo autónomo. Mientras que, la resolución definitiva corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Especializada. Lo anterior encuentra sustento con lo expuesto por los autores citados, ya que se considera que el Consejo General tiene la facultad de actuar de oficio para iniciar un procedimiento administrativo en forma de juicio, como el que se ha precisado incluso, para dictar las medidas cautelares pertinentes, en virtud de que, tal como se ha establecido, tiene las suficientes atribuciones para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Como bien puedes apreciar, el contexto histórico conlleva un estudio exhaustivo y muy interesante, por lo que, si es de tu interés ahondar en este tema, no dudes en hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Bien. Veamos ahora cuáles son los principios aplicables al PES. Tal y como lo exponen los autores Madrazo Lajos, Alejandro y García Figueroa, Héctor Daniel, en su obra, Génesis del Procedimiento Especial abreviado ante el Instituto Federal Electoral, así como en lo decretado en la sentencia sub-rap 17/2006, los principios que rigen al procedimiento especial sancionador son los siguientes: concentración. Un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio está regido por la concentración si del procedimiento en su totalidad conoce el mismo órgano jurisdiccional o el mismo órgano administrativo competente en un número muy limitado de sus etapas y actuaciones procedimentales. Inmediatez. La inmediatez favorece la comunicación directa del justiciable o de los denunciantes con el juzgador o el órgano administrativo competente, particularmente en relación con los actos de prueba. Celeridad, derivado directamente de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, obliga a la autoridad a sustanciar el procedimiento a la mayor brevedad posible, suprimiendo trámites innecesarios, a fin de dictar resolución en forma pronta. A consideración de su expositor y servidor, considero necesario precisar que, en conjunto con los principios anteriormente mencionados, deben sumarse los siguientes. Principio de igualdad. Entendido como la imparcialidad con que la autoridad resolutora debe resolver, valga la redundancia, y en atención a la igualdad que debe existir entre las partes involucradas. Principio de contradicción. Considerado como uno de los principios esenciales no solo dentro de un procedimiento especial sancionador, sino en todas las demás ramas del derecho, este atiende al conjunto de garantías y derechos con que cuenta cada una de las partes, a saber, para ser notificada o notificado de los hechos o actos que se le atribuyen como presuntamente violatorios de alguna conducta establecida en la normatividad electoral, la oportunidad para presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes, así
como el derecho a ser escuchado y vencido en un determinado proceso una vez cumplidos y ejercidos todos y cada uno de los derechos que comprende el debido proceso. Principio de legalidad. Este principio hace alusión no solo a la presunción de legalidad con que los actos administrativos se encuentran embestidos, sino que estos deben ser emitidos con estricto apego y de conformidad con la legislación y reglamentación electoral aplicable a cada caso particular. Principio de publicidad. Este importante principio se refiere a que todo proceso o procedimiento derivado de las quejas, denuncias y demás recursos que sean tramitados ante la autoridad electoral o judicial correspondiente, sea del conocimiento público, toda vez que ello permitirá la participación, protección y atención de aquellos terceros que se encuentren interesados en la sustanciación de dichos procesos, o bien, por las afectaciones o perjuicios que dicha sustanciación pudiera tener en estas terceras personas. Ahora, es tiempo de hablar sobre la procedencia del procedimiento especial sancionador. Como bien expuse al principio de este video, las causales por las cuales es procedente un PES, durante un proceso electoral, sea federal, local o concurrente, serán cuando existan, 1. Violaciones relacionadas con el uso, destino y acceso a tiempos de radio y televisión. 2. Violaciones relacionadas con propaganda gubernamental, particularmente cuando ésta contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 3. Violaciones a las reglas de propaganda política o electoral. 4. Actos anticipados de precampaña o campaña. Y 5. Propaganda calumniosa. Contrario sensu a lo que previamente señalé, el artículo 60 del Reglamento francés Quejas y Denuncias del INE establece que la denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sin prevención alguna, cuando 1. No reúna los requisitos indicados en el artículo 10 de este reglamento. 2. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral. 3. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos. O 4. Cuando la denuncia sea evidentemente frívola, en términos de lo previsto en los artículos 440, párrafo 1, inciso E, y 447, párrafo 1, inciso D, del ALGIPE. Por otra parte, es muy importante señalar que la caducidad operará en el procedimiento especial sancionador en un año. Lo anterior, tal y como se desprende de la jurisprudencia 8/2013, la cual establece al rubro lo siguiente. Caducidad. Opera en el procedimiento especial sancionador. De la interpretación sistemática de los artículos 1 grado, párrafo 3, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, apartado 3, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos previstos en la ley o, en su defecto, en un plazo razonable, que en el procedimiento ordinario sancionador se prevé la prescripción de la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades, en el término de 5 años, que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario, por la brevedad del trámite y resolución que lo distingue y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y que en la legislación electoral federal no se contempla un plazo de caducidad para la extinción de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa respecto de dicho procedimiento. En ese contexto, en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza y las características del procedimiento. Por otro lado, para el caso de desechamiento, la UTSE deberá notificar al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de 12 horas, contadas a partir de la emisión del acuerdo correspondiente, haciendo constar los medios empleados para tal efecto. La notificación deberá ser confirmada por escrito dentro de los 3 días siguientes a que fue practicada, y deberá informar a la sala especializada. ¿Te das cuenta cómo este procedimiento es muy especial en cuanto a su sustanciación y resolución? Intervienen 2 autoridades de distinta naturaleza, una jurisdiccional,
y una administrativa en estricto sensu. A continuación te comparto la jurisprudencia 18/2019, en la cual podemos apreciar la evidentemente concurrencia entre ambas autoridades, y que al rubro dice lo siguiente. Procedimiento especial sancionador. La autoridad electoral administrativa carece de competencia para sobreseerlo con base en consideraciones de fondo. De los artículos 471, 473 y 474, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la jurisprudencia de rubro procedimiento especial sancionador. Los vocales ejecutivos de las juntas locales o distritales del Instituto Nacional Electoral tienen facultad para emitir acuerdos de incompetencia. Se desprende que acorde al diseño legal del procedimiento especial sancionador. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral es la encargada de instrumentar el citado procedimiento y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación de resolverlo. En ese sentido, es evidente que la autoridad administrativa electoral carece de facultades para sobreseer tales procedimientos cuando la revisión de la conducta denunciada lleve al extremo de juzgar sobre la certeza del derecho discutido, o la legalidad o ilegalidad de los hechos motivos de queja, ya que estas cuestiones son propias de la sentencia de fondo que dicte la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador. Lo anterior, porque la autoridad jurisdiccional tiene la facultad exclusiva de pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la infracción, fincar responsabilidad, en su caso, imponer la sanción correspondiente o poner fin al procedimiento. Como puedes apreciar, la tramitación y resolución permite la concurrencia de dos autoridades, una administrativa electoral y una jurisdiccional, con atribuciones específicas y contenidas en las disposiciones político-electorales. Una vez expuesto lo anterior, para el caso de incompetencias, la UTCE deberá turnar el expediente a la Sala Regional con la exposición de motivos por los que se inhibe de conocer el asunto, a fin de que se turne el mismo a la autoridad correspondiente. Por mencionar un ejemplo, podría ser que, al presentarse una denuncia relacionada con los tiempos utilizados en radio y televisión, o cuando la litis verse más bien en la utilización de los recursos que son destinados para tal efecto, quien será competente será la Unidad Técnica de Fiscalización de INE, mejor conocida como UTF. Muy bien. Pasemos ahora a ver la etapa de admisión y emplazamiento. Para ello, nos remitiremos a lo que el artículo 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE establece, pues la UTCE deberá pronunciarse respecto a la admisión en un plazo no mayor a 24 horas después de su presentación. Algo característico de este procedimiento es que, la autoridad sustanciadora tiene la posibilidad de dictar las medidas cautelares que considere necesarias, justificando fundada y motivadamente su decisión, y siempre y cuando cuente con los elementos suficientes para poder implementar dichas medidas. Sin embargo, la UTCE también puede reservarse a acordar respecto a la admisión de la demanda por falta de elementos suficientes, por lo que podrá ordenar la apertura de un breve periodo de investigación, a fin de llegarse de elementos suficientes que permitan resolver si es necesario o no implementar medidas cautelares al asunto en particular. Recuerda, estas resoluciones deben estar debidamente fundadas y motivadas. Al respecto, sirva de ejemplo la jurisprudencia 22/2013, la cual al rubro establece procedimiento especial sancionador. La autoridad administrativa electoral debe recabar las pruebas legalmente previstas para su resolución. De la interpretación de los artículos 358, párrafo 5, y 369, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica. Dicha disposición no limita a la autoridad administrativa electoral para que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de las pruebas de inspección o pericial que estime necesarias para su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Asimismo, debe contener las mismas características de un acto administrativo. Para ello, podrá solicitar el auxilio de los órganos desconcentrados del INE para que, en un término no mayor a 3 días, realice las investigaciones correspondientes de oficio y sobre los presuntos agravios causados al quejoso. Perfecto. En este punto, y como todo proceso, una vez admitida la demanda,
ya con los elementos suficientes, la autoridad sustanciadora emplazará al demandado o presunto infractor para que, en una audiencia de ley y de alegatos, comparezca y exponga lo que a su derecho convenga respecto a las conductas presuntamente violatorias y que se le atribuyen. Esta audiencia tendrá verificativo dentro de las 48 horas siguientes a la legal notificación. Lo antes expuesto encuentra su fundamento en el artículo 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE. Antes de continuar, pasemos a ver qué pasa cuando la autoridad decretó la implementación de medidas cautelares. Para esto, debemos remitirnos al artículo 38 del ordenamiento previamente citado. Muy bien. Dicho precepto establece que las medidas cautelares solo pueden ser dictadas por las siguientes autoridades: el Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y por los órganos desconcentrados en sus respectivos ámbitos de competencia, o bien, a propuesta del vocal respectivo. Por otro lado, hay que saber que, para la implementación de las medidas cautelares, la autoridad podrá sesionar en cualquier día y hora, hábil o inhábil, incluso fuera de un proceso electoral, sea este federal, local o concurrente, procediendo a la habilitación de los días que sean de carácter inhábil. Idea que, al punto de vista de su expositor, es muy similar a la suspensión del acto en el amparo. Recordemos que las medidas cautelares, si bien pueden ser solicitadas o impuestas oficiosamente, para su procedencia debe tratarse de conductas exclusivas del procedimiento especial sancionador, por ejemplo, y como ya en algunas ocasiones he mencionado, el uso de tiempos en radio y televisión. Concluyendo con este breve paréntesis, y contrario a lo anteriormente expuesto, la solicitud de implementación será desechada cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el multicitado ordenamiento, o bien, cuando se reclamen actos consumados y que hayan causado un daño irreparable. El fundamento lo podemos encontrar en el artículo 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE. Recuerda, la implementación de medidas cautelares deben ser debidamente notificadas en atención a las formalidades establecidas constitucionalmente, principios que conjunta y comúnmente conocemos como el debido proceso. Vamos a hablar ahora sobre la audiencia y alegatos. De conformidad con lo que el artículo 62 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, la audiencia será oral y de manera ininterrumpida. Esto quiere decir que, aun estando ausente alguna de las partes, o ambas, la audiencia se desarrollará. Ambas partes contarán con 30 minutos para presentar las pruebas que consideren pertinentes y para exponer lo que a su derecho convenga, teniendo por afirmamos los hechos no contestados o no desvirtuados. Para el caso de las pruebas, la autoridad determinará sobre su procedencia. Una vez concluida esta fase, se concede a las partes un tiempo de 15 minutos para presentar por escrito u oralmente sus alegatos. De todo lo anterior, la UTSE rendirá un informe circunstanciado pormenorizado de todas las actuaciones, presuntas violaciones, pruebas y alegatos ofrecidos, turnando, y poniéndolo a disposición de las y los consejeros electorales para que emitan sus consideraciones y conclusiones. En este momento pregunto, ¿podrán los órganos desconcentrados del INE sustanciar o resolver un procedimiento de esta naturaleza? De manera categórica respondo que sí. Ello tiene su fundamento en el artículo 64 del KID-INE al establecer que, desde el inicio del proceso electoral, y hasta antes de que estén integrados los consejos locales o distritales, la tramitación del procedimiento especial sancionador promovido con motivo de la comisión de conductas referidas a la ubicación física o contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o cualquier otra distinta a la transmitida por radio o televisión, o bien denuncie actos anticipados de precampaña o campaña y que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, se atenderá conforme a lo siguiente. Primero, la denuncia se presentará ante la, o el vocal ejecutivo, de la Junta Distrital o Local que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada, o del cargo que se elija. Segundo, el vocal ejecutivo avisará de inmediato a la unidad técnica acerca de la presentación del escrito correspondiente, con el propósito de que en un plazo de 12 horas determine si en un primer momento ejerce su facultad de atracción o no. Y, tercero, celebrada la audiencia, el vocal ejecutivo de la Junta correspondiente deberá turnar a la Sala Regional Especializa, de forma inmediata, el expediente completo, junto con un informe circunstanciado que rinda en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. Como pudiste apreciar, se trata de la misma mecánica de sustanciación de la UTSE. Sin embargo,
Lo que caracteriza a la sustanciación es que las juntas distritales ejecutivas resolverán respecto de actos que sean ejecutados dentro de su jurisdicción. Sin embargo, es de suma importancia mencionar que, la facultad de atracción permite relevar a estos órganos desconcentrados cuando la trascendencia del asunto así lo amerite. Pues, como bien señala el segundo párrafo del artículo en estudio, en caso de que la UT se decida a traer el asunto, y atendiendo a los sujetos y circunstancias del caso concreto, determinará si quien debe instruir el asunto será ella misma, o serán las juntas o consejos distritales quienes lo sustancien hasta la conclusión de la audiencia de pruebas y alegatos. Las comunicaciones entre el secretario y las juntas o consejos distritales se realizarán mediante el sistema electrónico o digital institucional con que se cuente o se instrumente, informando a la UTSE, para determinar sobre la atracción del asunto en un plazo de 24 horas. Para el caso de determinar la no atracción del asunto, la UTSE informará y ordenará dentro del plazo antes señalado la sustanciación del asunto en cuestión por el órgano ante el que se presentó la denuncia. Esta facultad de atracción operará en cualquier momento o etapa del procedimiento hasta antes de su remisión a la sala especializada y, como antes lo mencioné, cuando la conducta denunciada constituya una infracción generalizada o por aquellas conductas que revistan una conducta inminente de afectación directa durante el desarrollo de un proceso electoral. Muy bien. Hasta ahora hemos concluido esta etapa del proceso. Es decir, la parte conducente a la sustanciación del procedimiento especial sancionador. ¿Pero qué pasa con la resolución del mismo? Bueno, pues, a continuación daré contestación a esta importante pregunta. Como bien precisé al principio de este video, la naturaleza de este procedimiento es ser uno biinstancial por intervenir en él una autoridad administrativa y uno jurisdiccional dado a sus antecedentes históricos y por la gran importancia y razón del organismo, descentralizado o autónomo, mejor conocido como INE. Una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, y rendido el informe, la UTSE remitirá el expediente completo, así como un proyecto de resolución a la Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto último encuentra su fundamento en el artículo 475 y 476 del ALJIPE. Ahora bien, cuando la Sala Regional Especializada reciba el expediente, junto con el informe circunstanciado, procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, previniendo al Instituto para subsanar las deficiencias que tuviere, dentro del término que para ello establezca, teniendo la facultad de imponer las medidas de apremio que considere pertinentes para garantizar los principios de inmediatez y exhaustividad. Una vez que el expediente quede debidamente integrado, el magistrado ponente deberá poner a consideración de la Sala Regional Especializada el proyecto de sentencia que resolverá el procedimiento. Resolución que tendrá como efectos declarar la inexistencia de violaciones, revocar las medidas cautelares impuestas, o imponer las sanciones que resultaren procedentes. Como bien pudiste apreciar, el procedimiento especial sancionador es único, por supuesto, ya que la intervención de dos autoridades con distinta naturaleza no solo garantiza la impartición de justicia en materia electoral, sino que también con ello se prevé evitar se consuman actos de imposible reparación en el menor tiempo posible, en atención al desarrollo de los procesos electorales. Bueno, hasta aquí daré por finalizado este tema. Si fue de tu agrado, puedes manifestarlo suscribiéndote y dejando tu pulgar arriba. Eso sin duda me ayuda y motiva para continuar compartiéndote este tipo de contenido. Recuerda, si conoces a alguien que esté interesado en este tipo de temas, invítalo a visitar este grandioso proyecto dedicado al derecho administrativo en México. Asimismo, si es de tu interés que desarrolle un tema en específico, puedes hacérmelo saber comentando o enviando un correo electrónico a la cuenta que ahora aparece. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Hasta la próxima.